Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, decidí grabarles un video para que hagamos una lectura en conjunto de la normativa sobre carga térmica. Como saben, como nos viene pasando, el tiempo en la clase es realmente muy corto, muy complicado ahondar en detalles. Yo les había dicho que ustedes podían hacer la lectura o debían hacer la lectura de estas normativas, pero son bastante complejas. Yo les preparé varios archivos, pero creo que necesitamos leerlos juntos como para generar una mejor comprensión. Yo espero que ustedes, cuando estén viendo este video, aprovechen para ir leyendo y si tienen alguna duda sobre la comprensión de los temas, puedan consultarme. Y bueno, vamos a hacer un cuestionario virtual para poder ahondar en la evaluación de estos conceptos, ¿no? A ver si ustedes pudieron comprender realmente los contenidos que son de esta unidad. Como yo les dije, nosotros tenemos en nuestra normativa, ¿sí? En la ley 19.587 tenemos un capítulo, que es el capítulo número 8, que habla sobre carga térmica. Y después hemos tenido a lo largo de los años distintas reglamentaciones sobre la temática. Y la última es del año pasado, del año 2023, con fecha de entrada en vigencia en los primeros meses de este año. Por lo cual es un tema que, como les dije en clase, de por sí es complicado, es un tema que está muy presente en los puestos de trabajo. Por algo, las autoridades a lo largo de los años han generado tantas reglamentaciones como para ir haciendo que este tema sea de mejor aplicación, de mayor cumplimiento. Así que bueno, nosotros tenemos que conocerlo, tenemos que entrar en este nuevo mundo de la carga térmica y poder ser parte de esta nueva camada de profesionales con conocimiento en estas normativas. Para empezar, vamos a leer lo que dice el capítulo número 8 de carga térmica. Dice en el artículo 60, define carga térmica ambiental como calor intercambiado entre el hombre y el ambiente. Y después dice carga térmica, suma de la carga térmica ambiental y el calor generado de los procesos metabólicos. Condiciones hidrotérmicas son las determinadas por la temperatura, humedad, velocidad del aire y radiación térmica. Nosotros vimos en la clase, ¿sí?, que tenemos formas de medir la carga térmica ambiental y de estimar el calor generado por los procesos metabólicos. Yo les mostré que en la normativa anterior la determinación de la carga térmica ambiental era igual a como se estipula en distintas partes del mundo. No cambió en la nueva normativa. Lo que sí cambió es todo este proceso de calor generado en los procesos metabólicos. Y después también vamos a ver que hay un cambio profundo en lo que hace a las pautas de recuperación o de gestión de la carga térmica. ¿Por qué vamos a ver estas diferencias? Porque como es una normativa nueva, ¿sí?, corremos el riesgo de, si no conocemos cómo se trataba la carga térmica anteriormente, difícilmente podamos identificar cuando hay errores de aplicación. Obviamente lo que nosotros vamos a necesitar sí o sí aprender, y es lo que yo voy a evaluar, es la normativa actual, que es la resolución 30 del 2023, pero hoy vamos a hacer un repaso por todas las normativas, ¿sí?, por todas las reglamentaciones, o por lo menos por los puntos más importantes de estas normas. Bien, en el punto número 1 dice: la evaluación de las condiciones hidrotérmicas se determinarán las siguientes variables.
temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo natural y temperatura de globo. Yo les mostré un equipo de medición integrador que tenía los 3 sensores y además ya nos daba el resultado final de el valor de la carga térmica que se denomina como TG B larga H. El punto 2 dice estimación del calor metabólico se determinará por medio de las tablas que figuran en el anexo según la posición en el trabajo y el grado de actividad. El punto 2, es el que más cambió en esta nueva condición, en esta nueva reglamentación. Y después dice, punto 3, las determinaciones se efectuarán en condiciones similares a las de la tarea habitual, si la carga térmica varía a lo largo de la jornada, ya sea por cambios en las condiciones hidrotérmicas del ambiente, por ejecución de tareas diversas con diferentes metabolismos o por desplazamiento del hombre por diferentes ambientes, deberá medirse cada condición habitual del trabajo. Esto también cambió, ¿por qué? Porque acá lo que les dice es, bueno, si la persona cambia de actividad o cambia algo, tenemos que volver a medir y volver a establecer pautas. En la nueva normativa, como vimos en la clase, las nuevas ecuaciones contemplan estos cambios de metabolismo en periodos de tiempo, ¿sí? Y lo que hace es ponderarlos en los distintos segmentos del tiempo de la jornada laboral y después establece un número total. Bien, dice, el índice se calculará a fin de determinar si las condiciones son admisibles de acuerdo a los límites allí fijados y cuando ello no ocurra deberá procederse a adoptar correcciones que la técnica aconseje. Reitero, esta página, ¿sí? El capítulo 8 sigue exactamente igual porque es de la ley 19.587. Ahora, el decreto reglamentario, el 351, tenía una reglamentación que fue reemplazada en el año 2003 por la resolución 295, ¿sí? Del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Dice, bien, yo no les voy a leer todo, sino que voy a ir deteniéndome en los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque esta norma ya no está en funcionamiento. Y yo acá les tengo preparado, ¿sí? Vean que dice que a través de la nueva normativa, esta la 30 del 2023, dice artículo 1, apruébense las especificaciones técnicas sobre carga térmica y estrés por calor. Y dice artículo 2, instituyese el apartado estrés térmico y tensión térmica del anexo 2, estrés térmico, carga térmica, del decreto número 351 de fecha 5 de febrero de 1979. Es decir, que esta nueva normativa sustituye el anexo 2 del decreto 351. Y también dice, sustituyese ese anexo, el anexo 2, había sido sustituido por el artículo 3 de la resolución 295 del 2003. ¿Se entiende? Ya el 351, que fue la primera reglamentación en el año 79, se reemplazó por la 295. Y ahora, esta, la 30 del 2023, reemplaza a la del 295 del 2003. La del 295 del 2003 se llamaba especificaciones técnicas sobre carga térmica y estrés por calor, que es esta que está acá. ¿Sí? Resolución 295 del 2003, anexo 3, estrés térmico, carga térmica. ¿Sí? Bien. Esta decía, bueno, acá establecía los parámetros de estrés por frío y decía que se establecen valores límites para el estrés por frío. Dice que estaban destinados a proteger a los trabajadores de los efectos más graves, tanto del estrés por frío, hipotermia, como de las lesiones causadas por el frío, y a describir las condiciones de trabajo con frío por debajo de las cuales se cree que se pueden exponer repetidamente a casi todos los trabajadores sin efectos adversos para la salud. Bien, esta resolución establecía esta tabla, ¿sí? Que a determinadas temperaturas
empezaba a establecer cuáles eran los principales síntomas clínicos que empezaban a surgir. ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Quiero ir a la parte de estrés por calor, ¿sí? Que es la que nosotros vamos a estudiar en esta etapa. ¿Sí? Bien, acá tenemos estrés térmico y tensión térmica. Bien, estrés térmico y tensión térmica. Dice, la valoración de ambos, el estrés térmico y la tensión térmica, pueden utilizarse para evaluar el riesgo de la salud y seguridad del trabajador. Se requiere un proceso de toma de decisión, como el de la figura 1. Dice, la pauta dada en la figura 1 y la documentación relacionada con este valor límite representan las condiciones bajo las cuales se cree que casi todos los trabajadores sanos, hidratados y sin medicación pueden estar expuestos repetidamente sin sufrir efectos adversos para la salud. La pauta dada no es una línea definida entre los niveles seguros y peligrosos. Se requiere juicio profesional y un programa de gestión de estrés térmico para asegurar la protección adecuada en cada situación. Bien. Nosotros tenemos en la nueva reglamentación, en el anexo 1 de la resolución 30, dice, conforme a lo estipulado en el artículo 60 del decreto 351, la carga térmica se define como la suma de la carga térmica ambiental o condiciones hidrotérmicas determinadas por la temperatura, humedad, velocidad del aire y radiación térmica, y el calor generado en los procesos metabólicos, es decir, la tasa metabólica. Si bien la carga térmica se entiende como una condición de estrés térmico a la cual se someten las personas, ello devengará de una respuesta fisiológica de organismo como producto de esa condición, la que suele llamarse tensión térmica. Es decir, que se establece que tenemos carga térmica a las condiciones, ¿sí?, del ambiente de trabajo. Dice la suma de la carga térmica ambiental o condiciones hidrotérmicas, que dijimos que era la temperatura de bulbo húmedo, bulbo seco y temperatura de globo. Y todo eso, sumado a la tasa metabólica, genera un estrés térmico, ¿sí?, o tensión térmica. Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Nosotros cuando estamos analizando el riesgo, no analizamos el riesgo de carga térmica como decimos nosotros en la jerga, sino que estamos evaluando la tensión térmica o el estrés térmico. Es decir, la respuesta del organismo o respuesta fisiológica que van a tener las personas que van a estar expuestas a determinados trabajos que generen una tasa metabólica dada, y las condiciones ambientales, carga térmica o condiciones higrométricas. ¿Se entiende? Son tres parámetros distintos. En este otro archivo, ¿sí?, que yo les voy a subir, que dice teoría de la carga térmica, que es sacado de los manuales, ¿sí?, internacionales de higiene laboral, explica lo mismo, ¿sí?, por lo cual nosotros tenemos que entender que en todas partes del mundo se entiende que el riesgo que se exponen las personas es a estrés térmico, ¿sí? ¿Cómo evaluamos ese riesgo? A través de la medición de la carga térmica y de la tasa metabólica. Bueno, continuamos, voy a ir haciendo así todo el tiempo, un ida y vuelta con las reglamentaciones. Después teníamos en la 293, bueno, acá dice que tenemos el valor TGBH, que es el índice de temperatura del globo bulbo húmedo, ¿sí?, temperatura del globo bulbo húmedo. Dice, el estrés térmico es la carga neta de calor a la que un trabajador puede estar expuesto como consecuencia de las contribuciones combinadas del gasto energético del trabajo, de los factores ambientales y de los requisitos de la ropa. Acá entra esta tabla que dice, bueno, en este caso nos daba tres tipos de trabajo, dice uniforme de trabajo de verano, buzo de tela
y buzo de doble tela. En la normativa nueva tienen más especificaciones, ¿sí? Estas definiciones nos vienen a poner un poco en tema de lo que estamos estudiando. Bueno, dice, la tensión térmica es la respuesta fisiológica global resultante del estrés térmico. O sea, viene a decir como que el estrés térmico es todos los factores que actúan sobre la persona. A ese estrés hay una respuesta que se llama tensión térmica, ¿sí? Esta respuesta fisiológica. Dice, los ajustes fisiológicos se dedican a disipar el exceso de calor del cuerpo. La aclimatación, ¿sí? Este es un tema muy importante que ahora la normativa nueva tiene mucho desarrollo. Dice, es la adaptación fisiológica gradual que mejora la habilidad del individuo a tolerar el estrés térmico. Es decir, como todos sabemos, nosotros nos vamos adaptando de a poco a las condiciones de trabajo y en este caso, en carga térmica, eso favorece al desarrollo de la tarea. Si uno se expone frecuentemente al mismo riesgo, viene a mejorar la respuesta del organismo. ¿Sí? A diferencia de otros contaminantes, como por ejemplo los contaminantes químicos que estudiamos en la unidad anterior, donde una adecuación o una adaptación a veces es perjudicial. Por ejemplo, cuando uno se adapta al olor del contaminante, puede generar un desprecio por el riesgo, decir, no, esto no hay riesgo porque no siento el olor y en realidad uno lo que hizo fue adaptar el olfato, entonces piensa que no hay contaminante y en realidad lo que debemos hacer es medirlo y no guiarnos por esta respuesta fisiológica. En este caso hacemos las dos cosas, medimos, pero además evaluamos la respuesta fisiológica y si es favorable, ayuda a que la persona pueda trabajar durante más tiempo. Dice, el proceso de toma de decisión debe iniciarse si hay informes o malestar debido al estrés térmico o cuando el juicio profesional lo indique. Es decir, que nosotros en nuestro lugar de trabajo deberíamos poner en práctica este protocolo cuando, según la 295, decía cuando haya informes o malestares, ¿sí? En cambio, la nueva normativa dice, a ver si lo encuentro, dice reconocimiento del riesgo. Cuando en un puesto de trabajo se identifiquen fuentes de calor o tareas que por el nivel de actividad física puedan generar condiciones de estrés térmico, esperado por calor sea por apreciación del empleador, manifestación del trabajador y juicio profesional de higiene y seguridad en el trabajo. Ahora, fíjense la diferencia que acá decía que debíamos empezar cuando haya algún informe o cuando haya malestar. Y ahora compromete al empleador, ¿sí? Al trabajador, bueno, que ya estaba en la anterior cuando dice algún malestar, eso era el trabajador, y también a juicio profesional nuestro. Significa que esta nueva normativa nos habilita a que si nosotros decimos que las personas están expuestas a ese riesgo, no es necesario que suceda algo, que haya algún accidente o que haya algún incidente para que nosotros podamos aplicar el método. Ahora nosotros tenemos la potestad de hacerlo. Dice, el empleador deberá iniciar el proceso de toma de decisión para la gestión del riesgo de estrés por calor, siguiendo el esquema de toma de decisión de la figura 1. Esto está en las dos normativas. Fíjense este diagrama de flujo, ¿sí? También está en la nueva normativa de esta manera, ¿sí? Es un poquito más completo. Lo que nosotros tenemos que hacer es decir, esto lo podemos hacer por escrito o lo podemos hacer a juicio profesional, ¿sí? Mentalmente decir, bueno, más o menos evalúo esto, pero lo ideal siempre es dejar, una vez que nosotros tomamos la decisión de intervenir, dejar esto completado y documentado, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, estrés térmico, ¿tenemos riesgo de estrés térmico? Dice, bueno, ¿se encuentra la ropa dentro de lo permitido para la aplicación del método TGBH? Tabla 1, bueno, vamos a la tabla 1
y nos fijamos cuáles son esos requisitos de la ropa de los que nos está hablando. En este caso, la tabla 1 era esta que dice uniforme de trabajo de verano, buzo de tela doble, ¿sí? En este caso, a ver si la encuentro en la nueva normativa. Bueno, se me fue. Bueno, deberíamos ir a la tabla 1 y definir cuál es el requisito de la ropa, ¿sí? Si está dentro de lo permitido, vamos por el lado del sí, y si es por el lado que el no, vamos directamente a realizar el control fisiológico de la tensión térmica o monitoreo personal del estrés térmico, ¿sí? O sea que significa que si la ropa no está en la tabla 1, la ropa que estamos utilizando realmente en nuestro puesto de trabajo evaluado no está permitida, vamos directamente a estar obligados a hacer una medición y un control de la carga térmica. Si la ropa está, lo que hacemos es calcular la carga térmica, realizar el cálculo de TGVH y analizar si supera el valor límite, ¿sí? Fíjense que en este caso, dice, si la ropa no está en la tabla, da como a entender que directamente se superan los valores límites, ¿no? Entonces deberíamos llegar directamente a la etapa de control, ¿sí? Bien, dice, ¿se supera el valor límite? No, se supera el valor límite BLA. Si es no, el riesgo es bajo. Se puede continuar trabajando en estas condiciones. Si es sí, se debe implementar controles generales. Y vamos acá abajo, ¿sí? Como llegamos al mismo punto, si supera los valores, llegamos al mismo punto que si tenemos un exceso de ropa, ¿sí? Que tenemos que realizar el control fisiológico y determinar, ¿es excesiva la tensión térmica basada en el control fisiológico o monitoreo? Si es no, tenemos que implementar controles generales. Y si es sí, interrumpir la exposición, ¿sí? Bueno, ahora nosotros vamos a ir evaluando, a ir leyendo y vamos a ir tratando de interpretar todos estos pasos, ¿sí? Dice, la figura 1 lleva implícita una toma de decisión sobre la ropa y de cómo puede afectar el intercambio de calor entre el cuerpo y el ambiente que lo rodea. Para poder proseguir en este esquema, la ropa utilizada por los trabajadores deberá poder encuadrarse dentro de la tabla 1. Si ello no fuese posible, significa que la ropa utilizada por los trabajadores no permite una circulación del aire o vapor de agua, por cuanto deberá optarse por alguna de las siguientes acciones. A. Realizar un análisis detallado a través de otro método, reconocido nacional o internacionalmente, y realizar el control fisiológico de la tensión térmica o el monitoreo personal, bajo los lineamientos establecidos en el punto 8, y C. Implementar las medidas específicas de control. Bien, voy a achicar un poco el cuadro por las dudas que no pueda leer bien. Bien, definición y aplicación del método temperatura de globo bulbo húmedo TGVH. Dice, el presente es un método de estimación de las condiciones de estrés térmico a las que estarán sometidos los trabajadores. Este método, al contar con una parte cuantitativa, determina con instrumentos de cierto grado de precisión y una parte estimativa dado por tablas de valores de referencia para la comparación con la observación en el campo realizada por el profesional, arrojará un resultado que deberá ser considerado como una primera aproximación para compararlo con los valores límites. Bien, eso nosotros lo vimos cómo se hacía el cálculo, ¿sí? Dice, el estrés térmico al que una persona está expuesta depende de tres variables: las condiciones higrotérmicas, que es lo que nosotros medimos con el equipo que yo les mostré, la tasa metabólica y la vestimenta. Esto lo habíamos leído al principio, ¿sí? Yo les dije que esas tres variables componen
el estrés térmico, ¿sí? Y eso genera una respuesta fisiológica que era la tensión térmica. Bien, acá da detalles de cómo tenemos que hacer las mediciones, ¿sí? Acá teníamos lo que vimos el otro día en la clase, que son las especificaciones de cómo hacer el cálculo. Si nosotros tuviéramos los tres sensores por separado, no tuviéramos un equipo integrador como el que yo le mostré, deberíamos tener en cuenta todos estos parámetros. Y por último, una vez que tenemos ya todos los valores, calculamos el TGVH. Nosotros en el equipo dijimos que ya lo teníamos, tanto la exposición al sol y sin exposición al sol. La sin exposición es la de arriba y con exposición es la de abajo. Bien, acá dice ponderación de los valores de TGVH por variación en el tiempo. Esto es lo que yo les explicaba, que antes nosotros teníamos que establecer estas mediciones, ¿sí? Cada vez que cambiaba algo y cambiar nuestra recomendación. Hoy en día, con esta nueva normativa, lo que se va a hacer es hacer una jornada completa de medición y después hacer una ponderación total, ¿sí? Una ponderación en el tiempo. Fíjense que va a ser, supongamos que las primeras 2 horas de trabajo, T1, tuvimos esta carga térmica, la segunda parte del trabajo, T2, tuvimos esto, entonces multiplicamos cada uno y después lo dividimos por la suma de los tiempos. Eso es una ponderación en el tiempo. Bien, eso nos va a arrojar un valor, ¿sí? Un valor total, y ese va a ser el que vamos a utilizar para el cálculo. El siguiente paso era utilizar ese valor más los requisitos de la ropa, ¿sí? Valor de ajuste por ropa. Acá en el proceso de toma de decisión, en el punto número 1, la primera pregunta decía si se encuentra la ropa dentro de lo permitido. ¿Sí? Si se encuentra dentro de lo permitido, esa ropa va a generar una un agregado, ¿sí? Una corrección al valor del TGVH. Si no está en esos valores, si estos valores de tabla 1, que hoy no lo encontraba y ahora están, si la ropa no está en esta tabla, nosotros directamente pasábamos a los puntos finales. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que estuve hablando hace un rato? Bueno, es difícil porque como no tenemos interacción, ¿sí? Yo voy dando por entendido todo, después de última me mandan preguntas y hacemos un debate. Bien, entonces al valor de TGVH le vamos a agregar los valores de la ropa y ahí vamos a tener como el valor final. Entonces en este valor final TGVH efectivo, nosotros lo que vamos a tener es las condiciones, disculpen, las condiciones hidrotérmicas más los requisitos de la ropa. Y dijimos que eran 3 los valores, eran las condiciones hidrotérmicas, los requisitos de la ropa y acá nos faltaría uno solo que es la tasa metabólica. Esto más o menos lo habíamos visto en clase, pero bueno, al dejárselo grabado, por si en el momento de preparar el examen lo tienen que leer, lo vuelven a buscar acá. Bien, estimación de la tasa metabólica, que era el punto que nos faltaba, ¿no? Bueno, dice en el punto número 1, dice estimación de la tasa metabólica de cada tarea. Dice, para la estimación de la tasa metabólica deberá adoptarse la aplicación de alguno de los métodos descritos a continuación. No obstante, el profesional podrá optar por la aplicación de otro método de mayor precisión basado en normas nacionales o internacionales. Esto de normas internacionales que quede por escrito es muy importante porque a nosotros no nos limita en cuanto a nuestra capacidad de trabajo, ¿sí? No solamente podemos usar este método, sino que podemos usar otros métodos. Es lo que se viene ahora en las nuevas normativas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y demás, es dejar en claro, tanto en ergonomía como otros riesgos, que nosotros podemos aplicar con normativas internacionales.
método número 1 dice evaluación por requisito de tarea, posturas biomecánicos. Dice, este método considera al metabolismo basal al cual se le adiciona la energía involucrada en el movimiento. Dice, para efectuar la evaluación se ingresa en la tabla 2 considerando la parte del cuerpo en movimiento y la carga de trabajo. Esto lo vimos nosotros en la clase y dijimos, bueno, si va a trabajar cuerpo entero, por ejemplo un albañil, nosotros decíamos, entramos por carga de trabajo, si es ligera, media o pesada, ¿sí? Por cuerpo entero, y decimos, por ejemplo, valor medio 324, ¿sí? Rango menor a 378, si era un albañil con tareas ligeras. Dice, luego se adicionará al valor anterior un valor asociado a la postura del cuerpo en caso de que la misma no sea en posición sentado de acuerdo a la tabla 3. A ver, quiero ver acá. Bueno, no explica, pero no encuentro esto de valor medio y rango. ¿Qué significa? En la tabla 3 dice, bueno, por ejemplo, nosotros dijimos acá valor medio 324. Si la persona está trabajando en cuclillas, se le agregan 18 watts. Y si está trabajando de pie, 27. Supongamos que está trabajando de pie, tenemos 324 más 27. Lo voy a anotar acá. 324 más 27. 351. Bien, dice, se sumarán ambos valores y se obtendrá el valor de los watts correspondientes. Bien, ese es un método. Ahora tenemos otro método. Determinación de la tasa metabólica por asociación a valores tabulados para ciertas actividades. Y acá dice, bueno, por ejemplo, a ver, caminar cuesta arriba con carga, inclinándose 15 grados, 486 watts. ¿Sí? A ver si podemos encontrar alguno que sea parecido al de albañil. Trabajar con un mazo a dos manos, 15 golpes, 522. Fíjense que hay una diferencia de 321 a 522. Y los dos pueden estar hablando de un albañil. Entonces acá es donde nosotros vamos por criterio nuestro, si podemos encontrarlo en esta tabla que es más precisa, usar este método, y si no, bueno, utilizar el anterior que es más genérico. Así y todo, fíjense que yo les mostré en clase antes la forma de determinar el valor metabólico era con una tabla mucho, pero mucho más sencilla, que simplemente decía eh, acá algunos ejemplos. Por ejemplo, una tarea reposada, bueno, los que están sentados sosegadamente o sentados con movimiento moderado de brazos. Supongamos que acá tenemos levantar o empujar moderadamente estando en movimiento. Esto lo podemos considerar parecido al que estábamos hablando recién. Bueno, moderada decía, ¿sí? En ese caso podemos decir que era el mismo trabajo que este, trabajar con un mazo a dos manos, 522 watts. ¿Sí? Fíjense cómo cambió la estimación de la tasa metabólica. Yo creo que es el cambio más importante que tenemos, porque hasta ahora el tema de la tarea es igual y el tema de las condiciones de la ropa cambió, ¿sí? Agregó, pero no tanto como esto, ¿sí? Bien, acá hay una segunda parte de este método que dice estimación de la tasa metabólica ponderada en el tiempo, ¿sí? Si la tasa metabólica cambia porque no vamos a estar 8 horas de trabajo con una masa golpeando la pared, lo que hacemos es una ponderación en el tiempo igual a la que se hizo con los valores de la exposición. No tienen que tener mascotas, chicos, porque la verdad que son insoportables. Me tuve que levantar a abrirle la puerta. Bueno, continuamos. Entonces, otra vez podemos hacer esta estimación de la tasa metabólica ponderada en el tiempo. Esto también es un aporte muy bueno, nuevo, distinto, renovado. Complejiza, ¿sí? Los cálculos mucho más. El método va a ser mucho
más complicado, pero bueno, la verdad que la resolución nueva es mucho más profesional. Bien, el punto 3 dice clasificación de la tasa metabólica global. Dice ese valor que calculamos, obtenido según el gasto energético y el tiempo de exposición, permite clasificar a la actividad, ¿sí? Como vimos en la resolución anterior, que decía moderada y daba algunos ejemplitos. Ahora, según el gasto en watts que nosotros calculamos, vamos a decir qué tipo de trabajo es. El primer cálculo nos había dado 3,51, así que estaría acá, moderado, ¿sí? Según esto, también entra en moderado. Andar llano, llevando 3 kilogramos de peso, bueno, más o menos podríamos, a criterio profesional, en ese momento haber utilizado el mismo concepto y llegar a moderado. En cambio, con el otro valor, ¿sí? el que es más detallado, este de acá, que nos daba 500 y algo, 522, en esta tabla nos daría un trabajo muy pesado. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos que estar atentos a la tasa metabólica. Bien, hasta ahí tendríamos los tres valores, ¿sí? En el método anterior, con estos tres valores, ingresábamos a esta tabla y decíamos ligero, moderado, pesado, muy pesado, dijimos moderado, y con el cálculo del TGBH podíamos establecer cuáles eran las exigencias del trabajo. Y acá decía, bueno, dependía si el trabajador, si la persona estaba aclimatada o sin aclimatar. Este es otro cambio, les dije, muy importante. Acá explica más o menos qué significa que una persona está aclimatada. A ver si lo encuentro. Bueno, acá en la normativa anterior decía que una persona, para estar aclimatada, debía estar expuesto al menos 5 días al mismo riesgo. Y acá lo especifica, fíjense, con un apartado especial, pero bueno, dice el periodo de aclimatación, obviamente sigue siendo el mismo criterio, comprende 5 días de trabajo, podrá extenderse según las condiciones del trabajador a 14 días de trabajo, ¿sí? Esas condiciones del trabajador son las que leímos al principio, ¿sí? Que dice que esto va a depender de todas las personas. Por ejemplo, dice si tenemos condiciones preexistentes médicas, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos diabetes, tenemos problemas de tensión arterial, obesidad, ¿sí? Da varios factores. Es difícil encontrarlos acá, pero bueno, están. Dice, a ver. Dice, sí, todos los trabajadores sanos y sin efectos de riesgo pueden estar expuestos. O sea, contempla trabajadores sanos. Si nosotros tenemos algún problema médico, ¿sí? Podemos, otra vez acá dice, los cuales trabajadores sanos y sin efectos. Dice, acá están, entre los factores personales de riesgo que pueden reducir la tolerancia al estrés térmico se encuentran edad, obesidad, hidratación, consumo de medicamentos o bebidas alcohólicas, el sexo y la aclimatación. Entonces, la aclimatación para nosotros va a cambiar, ¿sí? Puedes pasar de 5 a 14 días por alguno de esos conceptos. Bien, esta condición se pierde en forma progresiva cuando se interrumpe la actividad bajo las condiciones de estrés por calor habituales y que se agudiza conforme transcurren los días. Dice, un caso especial que debe ser analizado es la altitud, habida cuenta de la relación entre la temperatura y la presión de los gases. Es por esto que el servicio médico laboral deberá evaluar también estas condiciones al momento del apto médico. Entonces se clasifica a trabajador no aclimatado a quienes hayan iniciado actividades que impliquen la exposición al calor. Inician las actividades
que implican la exposición ocupacional al calor más crítica que aquellas a las que estaban expuestos antes. Estando previamente aclimatados, han interrumpido la exposición durante 7 días o más. Tienen exposiciones ocasionales o periódicas en actividades en las que no están expuestos diariamente. Bien, si yo estoy en alguno de estos casos, no estoy aclimatado. Si estoy aclimatado y me voy de vacaciones, es este caso. Si me enfermo, es este caso. Cuando vuelvo, tengo que volver a un proceso de aclimatación. Fíjense que acá habla mucho de la aclimatación y también va a hablar de esto que dice acá, plan de aclimatación. Dice, es una guía general para aplicar en los diferentes ámbitos laborales, los que podrán variar de acuerdo con lo indicado por el Servicio de Medicina Laboral. El empleador, a través de su servicio de medicina, deberá contar con un registro para cada trabajador respecto de la realización y cumplimiento del plan de aclimatación, en el cual detallará todos los datos del trabajador, el periodo cronológico en que se llevó a cabo el plan, las fechas de cada día del plan junto al tiempo de trabajo del proyecto para cada día, y efectivamente cumplido por el trabajador. El plan luego deberá llevarse la suscripción al empleador y el trabajador. Bien. Eso habla de que hay que dejar todo registrado, ¿sí? Ustedes ya lo saben. Bien, un ejemplo de plan de aclimatación. Día 1, bueno, expongo a esa persona 2 horas de trabajo, ¿sí? Día 2, expongo a esa persona 2 horas y media. Día 3, así, voy aumentando la exposición de la persona al riesgo paulatinamente durante 7 días, ¿sí? Si la persona que no está aclimatada es alguien que, por ejemplo, se fue de vacaciones, dice acá 7 días o más, es decir, que yo vengo trabajando en estas condiciones, me voy 15 días de vacaciones, cuando vuelvo el plan de aclimatación va a durar 5 días y va a empezar desde el 40% de la jornada. Creo que es fácil de entender. Bueno, ahora llegamos al punto final, que antes, en la normativa anterior, era esta simple tablita que está acá, ¿sí? Nosotros, bueno, a través de esos criterios decíamos, ¿está aclimatado o está sin aclimatar? Ya dijimos cómo era, a ver si encuentro acá lo de aclimatado. No, no lo encuentro. Bueno, aclimatado sin aclimatar, el tipo de trabajo más o menos por comparación con eso que estaba ahí y la temperatura TGBH más los requisitos de la ropa, que esto dijimos, los números estos son casi igual. Esto cambió el tipo de trabajo y aclimatado sin aclimatar cambió un montón. Pero fíjense que acá decía, bueno, puede trabajar el 100%, 75-25, hablamos de este caso en la clase. Fíjense cómo son las nuevas clases, las nuevas categorías. Dice, el valor límite permisible se encuentra establecido en la figura 2, considerando 100% del tiempo de trabajo para cada hora cronológica, ¿sí? Ningún trabajador podrá estar expuesto a valores superiores a los indicados en el gráfico de la figura 2. Si se superan estos valores límites, el empleador deberá, según la figura 1, esquema de toma de decisiones por la evaluación de estrés térmico, optar por opciones, por la opción de realizar un estudio detallado, optar por realizar el control fisiológico y, de no ser posible, instrumentar un plan de trabajo, recuperación, determinando los tiempos de cada uno según el proceso descrito en el punto 9.1. Bueno, acá está la tabla, fíjense cómo cambió. Nosotros entramos acá por gasto metabólico, dijimos en nuestro ejemplo que teníamos 351, entonces tenemos que buscar acá el 351. Fíjense que va 100, 102, 104, va aumentando de a 2, ¿sí? Es toda esta columna, 182. Ahora pasa a la columna al lado, 186, sigue por toda esta columna, 339. No está, bueno, salto de nuevo a esta otra columna, 353. Acá está. 351 es mejor entre estos dos tomar este valor, 353. Dice, el valor límite de TGBH para trabajar el 100% de la jornada
es 27,4 grados. Es decir, comparado con esta tabla, ¿sí? Yo entraba acá por moderado y tenía 27,5 para el 100% del trabajo. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo en este caso, pero hay muchas posibilidades de analizarlo en casos intermedios, ¿sí? O sea que para ese trabajo, un albañil que va a trabajar, por ejemplo, con las dos manos, levantando herramientas y haciendo movimientos continuos, puede trabajar el 100% de la jornada si tiene una temperatura de 27,5. Esto según la normativa anterior. Y según esta normativa, 27,4. ¿Sí? Va a estar ahí entre 27,4 y 27,5 para ese gasto metabólico. Ahora, el otro caso, que era muy pesado, que era 500 y algo, fíjense cómo cambia a 25 grados y medio, ¿sí? De TGBH. Es radical el cambio. Entonces, evidentemente lo que cambia, lo que más va a alterar el resultado es la determinación del gasto metabólico que hagamos, ¿sí? Lo cual está justificado si nosotros tomamos el de la tabla 1, porque dice que son dos métodos que se pueden aplicar, ¿sí? Cualquiera de los dos. Bien, después tenemos el valor límite de acción. Dice, el valor límite de acción representa el número a partir del cual el empleador deberá instrumentar medidas, ¿sí? ¿Cuál es ese valor? Bueno, si nosotros vamos al gráfico acá, dijimos, bueno, la ropa sí está en la tabla 1, va a usar pantalón y camisa manga larga. Hacemos el cálculo, nos daba 27,5. ¿Supera el valor límite? No. Listo. Vamos para este lado. ¿Se supera el valor límite BLA? No, listo, riesgo bajo. Puede trabajar toda la jornada, 100% de la jornada. Eso es lo que estábamos viendo acá. 27,5, 100%, riesgo bajo, no hay problema. Eh, si estamos acá, 27,5 no lo supera. Vamos acá, si lo supera, hay que implementar controles generales, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver qué significa SBLA y qué son los controles generales. El BLA es el valor límite de acción, representa el número a partir del cual el empleador deberá instrumentar medidas preventivas para gestionar el estrés térmico por calor y proporcionar condiciones para evitar que eviten alcanzar y superar los valores límites permisibles. Es decir, que es como un valor más chico previo al de BLP, ¿sí? Si nosotros teníamos que el BLP en nuestro caso era 27,4, acá está BLP 27,4, el BLA va a ser más chico, es un valor previo, ¿sí? Que evita que nosotros entremos en la zona del BLP. Acá está, BLA para nuestro valor es 24,2, ¿sí? Más o menos este valor era para si tomábamos ese gasto energético como muy pesado. Entonces, todo guarda cierta relación y cierta concordancia y cierta lógica, ¿no? No estamos diciendo ninguna pavada. Fíjense que yo estoy haciendo estimaciones en el aire y todo da más o menos razonable. Significa que a partir de 24, ¿sí? Si yo tomé el primer método, a partir de 24, bueno, nosotros ya tendríamos que empezar a tener algunos recaudos, ¿sí? Recaudos para que el estrés térmico no afecte a la persona. Y si estábamos en este valor, a partir de 21. A partir de 21 grados, bueno, vamos a empezar a tomar algunos recaudos. Bien. Controles generales. Vimos ahí en el gráfico que si se superaba esa temperatura teníamos que ir a los controles generales. ¿Cuáles son los controles generales? Dice, si se presenta una o varias de las siguientes situaciones, estamos en condiciones de aplicar controles generales. Primero, superar el TGBH que supere el BLA. Si estamos en el límite, si nuestro límite es 27,4 y estamos en 26, ya lo superamos al BLA. Dijimos que era 24. El estrés térmico
o sea, supera el BLA, pero todavía estamos con riesgo bajo. Así todos ya tenemos que empezar a aplicar algunos controles. Dice, el estrés térmico calculado por un método detallado no supera el BLP. Y dice, la tensión térmica evaluada no es excesiva, ¿sí? O sea que los controles generales son como unos controles más light, ¿sí? Más como de prevención. Bien. Entonces, el empleador deberá tomar las siguientes medidas. Primero, declarar a los trabajadores expuestos a agentes de riesgo de calor, ¿sí? Es decir, que ante la RT, aseguradora de riesgo de trabajo, vamos a decir que tenemos puestos de trabajo con riesgo de calor. En caso de incorporarse nuevos trabajadores, incluir la evaluación médica para la exposición al calor en los estudios antes de ingresar a trabajar. Dice punto 3, punto C, puesto que durante el primer trimestre del embarazo una temperatura mayor a 38 puede poner en peligro el feto, se deberán brindar capacitaciones a las personas que puedan estar embarazadas, es decir, a las mujeres, y para que ellas tomen conciencia de este riesgo, bueno, y demás, ¿sí? Y no exponerlas a ese riesgo. Es lo mismo que cuando nosotros nos hacemos rayos X, que dice, bueno, si tenés sospecha de estar embarazada, no podés hacerte la placa. Esto es lo mismo. Si están en sospecha, ya 3 semanas es muy poco, pero bueno, en caso de estar con sospechas, no debes exponerte a ese riesgo. Proveer agua fría en el puesto de trabajo, fomentar la ingesta de pequeñas cantidades. Esta instrucción deberá darse por escrito y el empleador deberá llevar registro. Permitir la autolimitación de la exposición y fomentar la observación con la participación del trabajador. Dice la detección de signos, síntomas de la tensión térmica. Por ello, el empleador deberá establecer un procedimiento escrito de notificación por parte del trabajador ante estas situaciones. Dice modificar las expectativas para aquellos que vuelven al trabajo después de no haber estado expuestos al calor. Dice, además el empleador a través del servicio de higiene y seguridad en el trabajo deberá brindar capacitación y entrenamiento en forma periódica, establecer un programa de monitoreo, monitorear a aquellos trabajadores que estén en medicación que pueda afectar a la normalidad cardiovascular, establecer programas para fomentar estilo de vida sana, considerar previamente la selección médica para identificar a los que sean susceptibles al daño sistémico por el calor, monitorear las condiciones de salud de los trabajadores y reportar al empleador cualquier tipo de afección detectada. Es decir, que si nosotros en el gráfico estamos acá y decimos, bueno, el valor es menor, paso a ver este valor límite BLA. Si este valor límite no lo supera, el riesgo es bajo, no pasa nada. Si lo supera, pero todavía está entre, por ejemplo, en nuestro caso, entre 24 y 27, bueno, hay que implementar estos controles generales que evidentemente son bastantes estrictos y lo tenemos que dejar todo registrado. ¿Sí? Es un trabajo arduo que nosotros nos tenemos que poner al frente de ellos. Bien, ya vamos terminando. Bien, una vez que sabemos qué son los controles generales, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos valores que superan a los valores límites BLP y BLA? ¿Sí? En esos casos ya no son controles generales lo que tenemos que aplicar, así que vamos a ver, tenemos que aplicar controles fisiológicos de la tensión térmica. Dice, la tensión térmica, el riesgo y la severidad de la tensión excesiva varía ampliamente entre las personas. Las respuestas fisiológicas dan la oportunidad para controlar la tensión térmica entre los trabajadores. El control fisiológico sobre la persona, es decir, control de signos y síntomas, es buena práctica de higiene ocupacional, especialmente cuando la ropa de trabajo puede disminuir la eliminación de calor, ¿no? Con fines de vigilancia médica, cuando uno o más trabajadores exceden los valores límites, es un indicador de la necesidad de controlar la exposición. Dice,
La tensión térmica excesiva puede identificarse monitorizando a los trabajadores los siguientes signos y síntomas. Para personas sin alteraciones cardiovasculares, mantener la frecuencia cardíaca en 180. La temperatura corporal que no sea superior a 38,5 o superior a 38 para los trabajadores sin aclimatar. La recuperación de la frecuencia cardíaca en un mínimo después de un trabajo con esfuerzo máximo es superior a los 110 latidos por minuto. Bien. Hay síntomas de fatiga intensa y repentina, náuseas, vértigo, mareo. Un individuo puede estar en mayor riesgo si mantiene una sudoración profunda durante horas o la pérdida de peso en una jornada laboral supera el 1,5% del peso corporal. Bien, fíjense que en todos estos factores, ¿sí? Ya introduce al servicio de medicina y nosotros tenemos que asistir en el monitoreo, ¿sí? Visual de muchos de estos factores, pero también debemos hacer controles técnicos, ¿sí? Que los hacen los médicos. Medidas específicas de control de riesgo. Esto ya es más aplicado, ven, al servicio de higiene y seguridad. Dice, primero, efectuar un estudio de los controles de ingeniería que reducen el gasto energético. Vimos algo de poner ventiladores, de tratar de bajar la temperatura mediante la ventilación. Dice, realizar luego las medidas correctivas necesarias, evaluar e implementar en conjunto con la medicina laboral los controles administrativos que permitan tiempos de exposición aceptables, es decir, bajar las cantidades de horas trabajadas. Evaluar los elementos de protección personal, ver si podemos evitar el uso excesivo de elementos de protección personal. Bien, y acá dice recuperación y descanso. Si de la evaluación del estrés térmico, es decir, que el TGVH supera el BLP, se puede calcular los periodos de trabajo de trabajo-descanso. ¿Sí? Esto que estaba antes directamente acá, 75-25, 50-50 o 25-75. Hay que hacer este cálculo y dice fracción de tiempo de trabajo respecto al tiempo total. Por ejemplo, si FT es 15, entonces se deberá trabajar 15 minutos de cada hora. En esos 45 minutos donde no se trabaja, yo le dije que se implementaban todas esas pautas o controles específicos del estrés térmico. Dice, FT es igual a menos B. A es el TGVH. B es el TGVH en la zona de descanso. Sobre C menos D. C es el TGVH en el puesto de trabajo. D es el TGVH límite en el puesto de trabajo. Bien. Y después dice más A menos B por 60 minutos, ¿sí? Por 60 minutos por hora. Bien. Bueno. Es decir, que ahora ya no se usa esta tabla tan automática para determinar la fracción de descanso, sino que se debe hacer este cálculo. Tenemos que tener el TGVH medido y los TGVH que nos dan las tablas, ¿sí? Y toma en cuenta la temperatura del lugar de descanso y la temperatura del lugar de trabajo. Bien, bueno, más o menos hasta acá, ¿sí? Es la explicación de este tema. Es un tema complicado, es un tema extenso, ¿sí? Yo les voy a hacer un cuestionario donde vamos a tomar múltiple choice, todo lo que está en esta norma, ¿sí? En la norma 30 del 2023. Estos cuestionarios son bastante sencillos, ¿sí? Es decir, que hay respuestas parecidas, nosotros tenemos que hacer el ejercicio de agarrar este archivo, ir a leerlo y ver que realmente estemos tomando la opción adecuada. ¿Para qué lo hago? Para que lean de nuevo esta norma, además de ver este video, la lean y la tengan a mano en el momento de responder el cuestionario. Así que bueno, es la primera vez que grabo una clase, así que espero que sea lo más prolija posible, que se haya entendido
y espero también sus comentarios a ver qué les pareció. Les mando un abrazo, un saludo a todos, nos vemos la próxima semana.